tal, consejero, socio de Centro Cambiario Grupo Global Transfer? Muy buenos días. Es para mí un gusto estar por este medio iniciando esta primera capacitación que vamos a tener en este año 2021 en materia de PLD FT exclusivamente para la alta dirección, ¿no? Es decir, dirigida para los socios, para los directores, para el administrador único del Centro Cambiario, ¿no? Y vamos a ver temas de interés para la alta dirección, sobre todo en este régimen preventivo, ¿no? Y qué tan importante es el papel que juega cada uno de ustedes en la labor preventiva dentro de Centro Cambiario, ¿no? Dentro de nuestra entidad financiera. Muy bien. Estos son los temas que están preparados para esta capacitación. Vamos a ver cuál es la importancia de este régimen preventivo, cuál es el impacto social que tiene todos estos delitos, sobre todo el delito de lavado de dinero, cómo afecta el lavado de dinero directamente a la economía, a la sociedad, cuáles son, vamos a ver un poquito de los antecedentes del lavado, es decir, desde dónde ya empezábamos a ver estos actos, cuáles fueron las primeras legislaciones que se presentaron, entre otros, ¿no? Vamos a ver aspectos generales del lavado de dinero, es decir, en qué consiste el proceso de lavado de dinero, cuáles son las etapas, al igual el delito de financiamiento al terrorismo. Después vamos a checar los organismos internacionales que se encargan de regular esta materia y que de alguna manera emiten normas, estándares que nos ayudan a nosotros como país para prevenir estos delitos. Ya aterrizando en México, cuál es el régimen nacional que tenemos, cuáles son las autoridades supervisoras, reguladoras, de combate, preventivas, etcétera, ¿no? Vamos a ver la evaluación nacional de riesgos y los últimos resultados que se han arrojado en este pasado 2020. Bueno, vamos a ver cuál es el panorama que tenemos en México, ¿no? Referente a estos delitos. Perdón. Vamos a ver la clasificación de riesgos, ¿sí? Y sobre todo, qué debemos nosotros tomar en cuenta para clasificar a nuestros usuarios en un determinado grado de riesgo, cuáles son las estructuras internas a las que estamos obligados a tener, es decir, un comité de comunicación y control, un oficial de cumplimiento, personas capacitadas en esta materia que de alguna manera puedan ayudar a la entidad a prevenir estos delitos, ¿no? Cuáles son las sanciones a los que estamos sujetos en caso de que no cumplamos con la normativa, con las disposiciones, con la misma ley, y cómo podemos ayudar nosotros, yo como miembro de una entidad financiera, como parte de la alta dirección, cómo puedo ayudar yo a mi centro cambiario para prevenir estos delitos, ¿no? Y de alguna manera para blindar al centro de que no sea utilizado para lavar dinero o incluso para financiar también actos terroristas, ¿va? Muy bien, ¿cuál es el objetivo del curso? Bueno, pues tener los elementos necesarios, ustedes como alta dirección, para encaminar precisamente a la entidad, al centro cambiario, al cumplimiento y sobre todo a la efectividad en el cumplimiento, ¿no? No solamente se trata de cumplir, sino de hacerlo bien, ¿no? Que hagamos bien las cosas y de alguna manera que estemos aportando un granito de arena para prevenir estos delitos. ¿Y qué importancia tiene perdón, este régimen preventivo? Bueno, pues antes que nada implementar un programa contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, además de que estamos dando cumplimiento a las obligaciones que tenemos consagradas en la legislación en materia de prevención, bueno, pues conlleva también a la realización de mejores prácticas, lo que trae consigo también mayores beneficios al centro cambiario, ¿no? Si yo de alguna manera estoy previniendo, estoy aportando elementos de valor a mi centro, bueno, también voy a recibir cuestiones de valor, ¿no? Puede ayudarnos también en un futuro a obtener mayor credibilidad con nuestros usuarios, es decir, que nuestros usuarios sepan que nosotros somos una entidad regulada, que estamos sujetos a, que cumplimos con, que estamos siendo supervisados, que tenemos estructuras internas y de alguna manera que, bueno, los recursos que estamos aportando, bueno, son recursos lícitos, ¿no? Y el trabajo que estamos haciendo, bueno, pues es un trabajo de calidad y es un trabajo supervisado, ¿no? De alguna manera. Y también una mejor administración de los riesgos, ¿sí? Sobre todo porque pues vamos a blindar a nuestra entidad para evitar lo más posible que no sea utilizada para lavar activos y sobre todo brindar seguridad, ¿no? Brindar seguridad a nuestros usuarios. Una disculpa por lo de la tos, tengo por ahí unos problemitas de salud, pero bueno, trataré de explicar lo mejor que pueda. El lavado de dinero no es un negocio, ¿sí? A lo mejor para los criminales sí lo representaría, porque bueno, pues es la forma en la que ellos tienen para reutilizar sus recursos, pero para el país, para la economía formal,
para nosotros como sociedad civil no es un negocio. ¿Por qué? Porque financia la trata de personas, el tráfico de migrantes, el narcotráfico, la corrupción y la extorsión. Es decir, a estas organizaciones criminales, al lavar sus activos o al lavar este dinero, les permite seguir utilizándolo para cometer o seguir cometiendo delitos. Entrega drogas a los jóvenes y armas a las organizaciones criminales también. ¿Por qué? Porque sigue aportando para la logística de estas organizaciones, ¿no? Y de alguna manera, la logística que existe para estos narcotraficantes de colocar sus productos hasta nuestros jóvenes, ¿no? Incluso genera competencia desleal también. ¿Por qué? Porque hay una intromisión con la economía formal. Genera también quiebra o arruina incluso negocios ilícitos, ¿no? Sobre todo cuando se mezclan estos recursos ilícitos con negocios que sí están debidamente establecidos y que de alguna manera generan recursos de manera legal, ¿va? Ha sido una de las principales prioridades de las autoridades mexicanas y sobre todo el combate. Por eso México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, este organismo internacional que emite estos estándares a nivel mundial en materia de prevención, que México realmente le apuesta a prevenir estos delitos, ya que por sus efectos negativos, bueno, trae consigo varias consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de estas consecuencias? Bueno, de esta desestabilidad en los mercados financieros, el costo social y político que conlleva también. Aquí en este caso los gobiernos elevan sus presupuestos para desarrollar programas tendientes a lograr una mejor aplicación de la ley y en el caso de las drogas, bueno, pues elevar sustancialmente sus programas de salud. Además, también se pone en riesgo la integridad de las instituciones financieras, ¿no? Incluso la permanencia de las mismas instituciones, ¿no? Porque una de las consecuencias puede ser que pues, esa institución desaparezca, ¿no? En caso de que esté siendo utilizada para lavar dinero. Asimismo, se han convertido en situaciones tan complejas que las entidades han tenido que invertir en toda una estructura que desarrolle e implemente controles precisamente que impidan que sean utilizadas como medio para integrar los recursos de procedencia ilícita a la economía y que los puedan utilizar sin mayor problema, ¿no? O sin que se les esté cuestionando o investigando, ocultando su procedencia, obviamente, ocultando su origen, que es el objetivo del lavado de dinero, y aún siendo recursos ilícitos, ocultan también su destino, porque, por ejemplo, para financiar actos terroristas se pueden emplear tanto recursos lícitos como ilícitos también, ¿no? En su caso, lo que ha obligado tanto a autoridades nacionales como también a autoridades internacionales a regular estas cuestiones en la materia, ¿no? A precisamente establecer estas normas, estos estándares para impedir que el sistema financiero sea utilizado, y no nada más el sistema financiero, sino también la economía formal, sean utilizados para lavar activos. Dentro del sistema financiero mexicano se han implementado controles más estrictos para impedir que precisamente sean utilizados como medios para ocultar ingresos provenientes de actividades ilegales, ¿no? De actividades ilícitas. ¿Y cuáles son esos controles que ha implementado el sistema? Bueno, la identificación de los usuarios y el due diligence, la debida diligencia del cliente, ¿sí? El término que utiliza Gafi, el conocimiento también de los usuarios, es decir, bueno, ya sé con quién estoy trabajando, con quién estoy operando, ahora voy a ver cómo va a operar, qué nivel de riesgo le asigno, si voy a obtener mayor información de ese usuario, si lo voy a estar monitoreando más también, sobre todo en sus operaciones, y el monitoreo de operaciones, ya sea relevantes, inusuales o internas preocupantes. Es decir, si las operaciones se apartan de lo que conocemos de nuestro usuario, de sus antecedentes o de su perfil transaccional, si superan los umbrales que tenemos para considerar como una operación relevante, o incluso si alguno de nuestros empleados, alguno de nuestros colaboradores está participando precisamente en estos delitos o está ayudando a alguno de nuestros usuarios a evadir los parámetros que ya nosotros tenemos establecidos en materia de prevención. Nosotros como funcionarios, directivos, socios o consejeros, empleados de una institución financiera tenemos la obligación de aprender en materia de prevención, en materia de PLD y aplicar las disposiciones que nos rigen, ¿no? Porque cada uno de los sectores tenemos disposiciones en lo particular, que en esencia es lo mismo, pero sí hay ciertas cuestiones que son específicas para cada sector. Por ejemplo, en este caso para nosotros como centros cambiarios. ¿Qué impacto social tiene este delito de lavado de dinero? Bueno, diversos organismos internacionales estiman que el lavado de dinero en el sistema financiero nacional es de más de 24,000 millones de dólares, ¿sí? Esos son los recursos que se están lavando. Pero otros cálculos llevan a una cifra que llega hasta el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto.
Esta es una cifra alarmante que nos hace pensar de qué forma podemos ayudar a combatir este problema, ¿no? Y a pesar de los esfuerzos que se han realizado en el país, así como en otros países, los lavadores de dinero, bueno, pues siguen todavía encontrando la forma de infiltrarse en los sistemas y pues, llevar a cabo sus operaciones de blanqueo, ¿no? Ellos de antemano conocen precisamente también de toda esta materia, se asesoran de personas expertas y de alguna manera emplean nuevas técnicas para seguir blanqueando sus recursos. Los medios electrónicos modernos, si bien han sido un avance tecnológico impredecible que ha ayudado a la globalización económica mundial, también son un arma de doble filo, ya que a través de ellos, bueno, pues muchos de los delincuentes logran su objetivo de lavar sus recursos, escondiendo realmente el verdadero origen que tienen esos recursos, ¿no? Entonces también ellos se están eh, capacitando en todas estas nuevas tecnologías y las están utilizando precisamente para lavar sus activos, ¿no? No solamente las entidades financieras, sino también ellos de alguna manera pues conocen todos estos nuevos avances, ¿no? Que se van presentando. Muy bien, el problema del lavado de dinero, ¿cómo nos afecta, no? De alguna manera, como país, como sociedad. Tiene un alcance mundial. Las personas que cometen este ilícito toman ventaja de las diferencias que existen entre los sistemas nacionales de prevención y pues transfieren sus fondos a las jurisdicciones con sistemas que no están robustos, ¿no? O que de alguna manera tienen deficiencias o son ineficaces en este tema preventivo, ¿no? Y de combate del lavado de dinero. Si los países no toman medidas estrictas para afrontar estos problemas de lavado de dinero, ¿qué pasaría? Bueno, pues el crimen puede consolidarse todavía aún más, ¿no? Las organizaciones criminales pueden estar creciendo y pueden estarse consolidando. Además, este delito de lavado de dinero, bueno, pues puede reducir la inversión extranjera también directa si se percibe que los sectores comercial y financiero de un país están expuestos a este problema, ¿no? Es por ello que, bueno, pues cada uno de los que trabajamos en una institución financiera, bueno, pues tenemos una labor muy importante, tanto preventiva como de detección, ¿no? Y las autoridades, pues tienen una labor muy importante de combate, ¿no? Para ello debemos capacitarnos todo el tiempo, estarnos actualizando en la materia y pues así cumplir con las disposiciones que nos rigen a nosotros como centro cambiario, ¿no? En lo particular. Muy bien. ¿Por qué existe el lavado de dinero? Bueno, la venta ilegal de armas, el tráfico de drogas, el contrabando, otras actividades del crimen organizado, bueno, pueden producir grandes ganancias, ¿no? Y todas estas actividades ilegales que producen una ganancia, bueno, pues es un insumo para este delito, ¿no? Del lavado de dinero. El fraude también, por ejemplo, el abuso de información privilegiada, el soborno, el fraude electrónico, todos estos delitos cibernéticos que hay, también pueden generar ganancias considerables. Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado, pues bueno, deben encontrar la forma de controlar esos fondos obtenidos ilícitamente y sobre todo de aparentar una legalidad, ¿no? De ellos, sin llamar la atención, sobre todo sobre el delito cometido o las personas que están involucradas también en estos delitos precedentes, ¿no? O estos delitos subyacentes al delito de lavado de dinero, como lo pueden ser la venta ilegal de armas, el tráfico de drogas y cualquier delito que a ustedes se les venga a la mente que genere ganancias. Los delincuentes hacen esto ocultando las fuentes del dinero, cambiando su forma o incluso movilizando hacia un lugar donde es menos probable que genere sospechas, ¿no? De alguna manera que no se pueda llegar a este origen y que no los puedan descubrir, ¿no? Esa es la finalidad de este proceso. Muy bien, ¿y de dónde viene todo este proceso de lavado de dinero? ¿Dónde empezamos a ver estas prácticas? Bueno, para el año de 1920, con la ley seca en los Estados Unidos, precisamente, un grupo de delincuentes con negocios en el alcohol, en el juego, en la prostitución y otras actividades ilícitas, bueno, compraron una cadena de lavanderías y una de estas personas, pues es el conocido, el mafioso, ¿no? El mundialmente conocido como Al Capone. Al final de cada día juntaban esas ganancias que provenían, por ejemplo, de la venta de alcohol durante ley seca o los juegos o la prostitución y los mezclaban con los recursos provenientes precisamente de estas lavanderías, ¿no? Quedando en conjunto justificadas como obtenidas como actividades legales cuando realmente pues era una mezcla, ¿no? No eran
todos esos recursos obtenidos legalmente, pues también venían recursos ilegales. Entonces, precisamente es aquí donde se adopta el término de lavado de dinero, porque se utilizaban estos negocios para mezclar esos recursos y aparentar esa legalidad de los recursos. Sin embargo, fue hasta el año de 1970 cuando también ahí mismo en Estados Unidos surge la The Bank Secrecy Act o la ley del secreto bancario. Y aquí, ¿qué señalan las autoridades de Estados Unidos? ¿No? Bueno, que las instituciones financieras ya iban a estar obligadas a mantener constancia de determinadas operaciones y reportarlas incluso a las autoridades, ¿no? Sobre todo aquellas operaciones que eran iguales o superiores a los $10,000, ya transacciones o contratos ya tenían que las instituciones financieras reportar esta situación a la autoridad. Muy bien, ya en el contexto nacional, es decir, aquí en México, bueno, se considera que México inicia toda esta lucha del lavado de dinero en 1989, que es cuando se une precisamente al Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Y siguiendo lo que es la Convención de Viena y la Convención de Palermo de las Naciones Unidas, tipifica por primera vez el delito de lavado de dinero con el nombre de operaciones con recursos de procedencia ilícita y está consagrado o tipificado en el Código Fiscal de la Federación y para ese entonces se considera como un delito fiscal. Entonces lo encontrábamos en el artículo 115 bis de este ordenamiento, ¿no? Aunado al anterior, también en ese mismo año, en el 89, México suscribe lo que es la Convención de Viena, la cual fue aprobada por el Senado de la República precisamente el 30 de noviembre de ese año, adquiriendo compromisos internacionales en materia de combate al delito de lavado, como lo es, por ejemplo, lo que les comentaba, la tipificación ya del delito como tal en la legislación. Para 1996 se deroga este artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita queda ya ahora tipificado como un delito penal y lo encontramos en el 400 bis del Código Penal Federal, ¿va? Las reformas más recientes a dicho artículo, bueno, pues se llevaron en el año del 2014, precisamente el 14 de marzo. Era considerado un delito grave por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, conforme a lo previsto en el ahora abrogado artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, ¿va? Con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue por allá del año del 2016, este delito previsto en el artículo 400 bis, es decir, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no amerita ya una prisión preventiva oficiosa, ¿va? Muy bien, ahora vamos a entrar, ya vimos un poquito de antecedentes del lavado de dinero, vamos a entrar a aspectos generales, ¿no? ¿Qué es este proceso? ¿Cuáles son las etapas que lo conllevan? Bueno, pues el lavado de dinero es precisamente un proceso a través del cual es encubierto este origen ilícito de los recursos y es generado por actividades ilegales, ¿no? Y estas actividades deben de generar un recurso. ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, pues el narcotráfico, que es lo que más conocemos nosotros, o es el delito que más relacionamos al delito de lavado de dinero, pero también lo es el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, el trata de personas, la prostitución, el secuestro, la extorsión, la piratería, incluso también la evasión fiscal. Todos estos son delitos determinantes del delito de lavado de dinero. El objetivo de la operación, bueno, pues es hacer que estos fondos o estos activos obtenidos a través de estas actividades ilegales aparezcan como el fruto de actividades legítimas, es decir, que parezcan provenir de una actividad legal, ¿no? Que hay una actividad legal detrás de cuando realmente no lo hay y que puedan circular sin problema en el sistema financiero y que precisamente el criminal o el lavador pueda seguir utilizando sus recursos sin que se le esté cuestionando o sin que le estén investigando a fondo la procedencia de sus recursos. Muy bien. El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países. ¿Por qué? Bueno, porque evita la detección de actividades criminales, provee nuevos recursos a las actividades delictivas, es lo que les comentaba, ¿no? Sigue, de alguna manera financiando su logística, distorsiona los mercados financieros, destruye la actividad económica real, generando un capitalismo virtual, ¿sí? Bueno, como ya lo comentamos, este delito de lavado de dinero está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y se denomina precisamente así, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Trae sanciones que van de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa, ¿no? O más unidad de medición y actualización. Este proceso de lavado de dinero tiene 3 etapas muy marcadas. ¿Sí? Lo que son la colocación, la estratificación o diversificación y la integración. ¿Y en qué consiste la colocación? Bueno, es la disposición física del dinero, es decir, ya yo tengo el dinero proveniente de alguno de estos delitos que ya mencionamos. Durante esta fase, el lavador introduce esos fondos ilegales en el sistema financiero a través de un banco aperturando una cuenta, de un centro cambiario, realizando la compra-venta de divisas, ya sea tanto en el territorio nacional como en el extranjero o una mezcla de, ¿no? Sobre todo haciendo transacciones que ahorita vamos a ver en la etapa de estratificación. ¿Y qué conlleva esta fase de colocación? Bueno, pues dividir grandes sumas de dinero, porque pues como sabemos, las organizaciones delictivas pues manejan mucho dinero y no pueden llegar con todo ese dinero a querer abrir una cuenta a un banco. Entonces lo que hacen es fragmentan o segmentan esos recursos o los dividen, y sobre todo en efectivo, ¿sí? En sumas más pequeñas, y las depositan directamente a una cuenta bancaria, o incluso pues cambian, ¿no? Realizan operaciones de cambio de divisas en centros cambiarios, por ejemplo. También realizan envíos internacionales de dinero en efectivo para depositar en instituciones financieras extranjeras, sobre todo recursos que sean generados aquí en el país, que los lleven al extranjero o incluso viceversa, ¿no? La segunda etapa, que se le conoce como estratificación, aquí consiste en separar esos fondos ilícitos de su fuente mediante una serie de transacciones financieras. Debe de existir, o deben existir estas transacciones para que precisamente exista esa separación, ¿no? De esos fondos. ¿Con qué finalidad? Bueno, de desdibujar el origen de los mismos, ¿no? Esta etapa supone la conversión de los fondos procedentes de actividades ilícitas a otra forma, ¿sí? Ya sea efectivo, a cheques, a transferencias, dólares a pesos, pesos a dólares, dólares a euros, etcétera, ¿no? Mm, a otras formas, y que las transacciones financieras sean complejas, precisamente, que una serie de transacciones, y deben ser muchísimas transacciones, ¿no? Tanto a nivel nacional como incluyendo también a instituciones extranjeras. ¿Para qué? Para disimular el rastro documentado, ¿sí? Es lo que se pretende, disimular ese rastro de ese dinero ilícito, de su fuente y además de la propiedad de los fondos, o sea, que se pierda quién es el verdadero dueño, ¿no? De esos recursos. Y esta etapa de estratificación que incluye, bueno, pues transferencias bancarias de una cuenta a otra, a veces entre distintas instituciones o países también, y para eso utilizan a diferentes personas con diferentes perfiles. La conversión de efectivo depositado a instrumentos monetarios, por ejemplo, lo que podrían ser los cheques de viajero, y la inversión también incluso en bienes raíces y negocios legítimos, ¿no? Precisamente para mezclar estas ganancias ilícitas con las ganancias legítimas que esté generando ese negocio donde se está mezclando. Y por último, bueno, ya que hice toda esa serie de transacciones, ya que desdibujé el origen del recurso, ahora sí viene la etapa de integración. Ya regresa el recurso lavado al delincuente y ya de alguna manera lo puede utilizar aparentando un origen legítimo, ¿va? Esa es la etapa de integración. Es dar apariencia legítima a riqueza ilícita mediante el reingreso en la economía con transacciones comerciales o personales que aparentan ya ser normales. Esta fase conlleva la colocación, por ejemplo, de los fondos lavados de vuelta en la economía para crear una percepción de legitimidad, ¿va? Muy bien, ahora pasamos al siguiente proceso de financiamiento al terrorismo, o siguiente delito. Nos referimos a terrorismo como los actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que produzcan alarma, temor o terror en la población o en algún grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar incluso a la autoridad. ¿Para qué? Para que tome una determinación. Esos son actos terroristas, ¿sí? A eso se refiere el Código Penal Federal cuando habla de terrorismo, ¿no? ¿Qué debemos entender por terrorismo? Pero el financiamiento al terrorismo consiste en la aportación o recaudación de esos fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, ya sea de manera directa o indirecta, con conocimiento a sabiendas de que van a ser utilizados, o ya sea todo o en parte, en apoyo de personas, o sea, de terroristas individuales u organizaciones terroristas que operen o cometen estos actos
en territorio nacional o incluso también en el extranjero. Entonces, a nosotros como entidad financiera lo que nos va a preocupar es precisamente evitar el financiamiento de actos terroristas. No que se cometan actos terroristas, sino evitar el financiamiento de actos terroristas. La tipificación y penas aplicables que tiene este delito, bueno, lo encontramos en el Código Penal Federal, en el artículo 139 cuáter, y nos señala las siguientes sanciones, ¿no? Va de 15 a 40 años de prisión y multa de 400 a 1,200 días o más. Muy bien. También este delito de financiamiento al terrorismo, bueno, tiene estas etapas marcadas, lo que es la recaudación, la disposición y la utilización. Bueno, en la recaudación, aquí se buscan las fuentes de financiamiento por parte de estos terroristas o de estas organizaciones terroristas. En la disposición es una etapa intermedia que busca poner ya el dinero recaudado a disposición de esta organización o de ese terrorista en lo individual, quedando simplemente en espera de su utilización final. Entonces viene la utilización, que estos fondos ya recaudados, transferidos, acumulados, son utilizados básicamente para la financiación de la logística estructural de la organización delictiva o la logística operativa en materia de planeación y ejecución ya de estos actos terroristas, es decir, ya tendientes a lograr los fines de la organización terrorista o de este terrorista en lo particular. Muy bien. En cuanto al régimen preventivo a nivel nacional, bueno, ¿cuáles son los organismos internacionales que participan precisamente en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Tenemos a la cabeza a Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo internacional que fue creado en 1989 precisamente para que fue creado por el G10 para prevenir al sistema financiero internacional de que se ha utilizado para lavar activos o incluso también para financiamientos de actos terroristas, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional estudia estos delitos, los analiza y crea estándares que se le conocen, ¿no? Se le llaman, o más comúnmente le conocemos como recomendaciones. Entonces, emite un documento que se le conoce así, ¿no? Estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y más comúnmente nosotros en el sistema financiero lo conocemos, o en el área de compliance, lo conocemos como 40 recomendaciones, porque son un total de 40 algunas con sus notas interpretativas, ¿no? Entonces, este documento nos señala cuáles son esas recomendaciones que Gafi emite a los países y sobre todo a los países adheridos, y cuáles son esas normas que debe cumplir cada país para precisamente combatir estos delitos, ¿no? Tenemos a la ONU, a través, por ejemplo, de su Consejo de Seguridad, emite ciertas resoluciones, por ejemplo, para evitar financiar actos terroristas, a través de la Convención de Viena y la Convención de Palermo, definió el lavado de dinero, qué debemos entender por lavado de dinero y que lo debemos tipificar, ¿no? De alguna manera en nuestra legislación. El grupo Egmont, que es un grupo que se encarga de asociar a todas las unidades de inteligencia financiera del mundo, es como un club que tienen ellos en el cual comparten información, comparten técnicas de investigación, comparten sistemas, incluso también comparten tipologías o modus operandi de los criminales, capacitan a otras WIF, a lo mejor va a haber alguna WIF que ya tenga un sistema muy robusto que puede servir a la WIF de otro país y tanto su técnica como su capacitación, bueno, le puede ser de mucha ayuda a esta otra unidad de inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar sus funciones pues, con apego a estos estándares, ¿no? En materia de prevención. Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, ambos participan como observadores del Gafi, coadyuvan en las evaluaciones que Gafi hace a los países miembros para precisamente medir el cumplimiento y la efectividad en el cumplimiento de los controles que cada país está implementando. El Comité de Basilea, que también emite sobre todo estándares en materia de prevención de riesgos dirigidos exclusivamente a bancos y a supervisores, ¿no? Y por último, el grupo Wolfsberg, bueno, pues es este grupo creado por los bancos más importantes del mundo, la banca comercial más importante del mundo, en donde precisamente se reúnen y crean una serie de principios y dicen, bueno, nosotros somos muy susceptibles de poder ser utilizados para lavado de activos, ¿no? Entonces vamos a crear estos principios y los vamos a poner en marcha. ¿Para qué? Para precisamente evitar que seamos utilizados por estos criminales. Entonces vamos a crear un marco de referencia al riesgo, ¿no? Sobre todo en la banca privada, ¿va?
Muy bien. Hoy en día el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se ha moldeado gracias a los documentos, principios, estándares, metodologías que diversos organismos internacionales como los que ya vimos, bueno, pues han aportado en la materia, ¿no? Por ende, es de suma importancia conocer cuáles son estos organismos y cuáles fueron las aportaciones que realizaron en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ¿no? Súper importante. Muy bien, como ya lo mencionamos aquí, si se fijan, el Comité de Basilea surge en 1975. ¿Cuál es el objeto? Bueno, pues fortalecer la solidez de los sistemas financieros, asegurar también la supervisión bancaria efectiva a nivel mundial. Fue integrado por el G10 y pues el documento precisamente relacionado con la prevención se le conoce como principios básicos para una supervisión bancaria eficaz. Y también hay otro documento que se llama adecuada gestión de los riesgos en materia de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, que precisamente también nos ayuda a nosotros como países, a nosotros como supervisores, a nosotros como entidades financieras, a prevenir o de alguna manera a generar un enfoque basado en riesgo o trabajar bajo un enfoque basado en riesgos y evitar ser utilizados, ¿no? El Grupo de Acción Financiera Internacional, como les había dicho, surge en 1989. Su objetivo es fijar estándares y promover medidas legales, regulatorias y operativas para que identificar vulnerabilidades a nivel nacional con el propósito de proteger al sistema financiero, ¿no? Está integrado por 34 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales. México es una de esas jurisdicciones que tiene Gafi, ¿no? Y su documento, bueno, es comúnmente conocido como 40 recomendaciones, pero de manera formal se le llama Estándares Internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La ONU, que fue creada en 1945, que su objeto es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas o de conflictos entre los países y también el respeto a los derechos humanos. Pues está integrado por 192 países y un observador, y el documento que tiene que ver en materia de prevención, bueno, pues son las resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿no? Hay varias resoluciones. El grupo Egmont, bueno, pues fue creado en 1995 y bueno, pues este establece agencias centrales, como ya lo habíamos mencionado, encargadas de recibir, solicitar, analizar y diseminar información financiera relacionada con fondos de los que se sospeche un origen ilícito. Entonces, este grupo agremia a 147 unidades de inteligencia financiera de 147 países y su, perdón, y su documento se denomina Carta de Unidades de Inteligencia Financiera. Una disculpa. El grupo Wolfsberg, que fue creado en el año 2000, bueno, pues su objeto es desarrollar un marco de referencia para la gestión del riesgo, como les comentaba, relacionados con crímenes financieros, entre los que se encuentran el blanqueo de capitales o el financiamiento al terrorismo, ¿no? Y está, o fue creado por los 13 bancos globales más importantes, y su documento, bueno, pues son los principios de antilavado de dinero para la banca privada. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1945. Su propósito es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Y cómo ayuda en este régimen preventivo, bueno, pues evalúa y asiste respecto a las recomendaciones del GAFI, ¿no? Entonces evalúa los países. Tiene un total de 188 países miembros de este fondo. Y el Banco Mundial, que fue creado en 1944, que su objeto, bueno, pues ha establecido un marco de colaboración con el Grupo de Acción Financiera Internacional para realizar evaluaciones integrales de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, de cumplimiento de los países con las 40 recomendaciones o con estos estándares, ¿no? Entonces también agrupa a 188 países. Muy bien, ¿y cómo se integra el régimen nacional de prevención? Bueno, tenemos a la cabeza a lo que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De ahí surgen estos órganos desconcentrados, como por ejemplo lo es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que se encarga de supervisar a las entidades financieras que realmente estén cumpliendo, que tengan medidas para detectar y también estén reportando sus sospechas, ¿no? De alguna manera, a la unidad de inteligencia financiera.
Tenemos al Banco de México que también junto con la Secretaría, bueno, crean todo este marco preventivo, toda esta legislación a la que estamos sujetos. La Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, que precisamente es la que recibe toda esta información, todos estos avisos, todos estos reportes que emitimos nosotros como entidades financieras, los analiza, disemina esa información, determina si existen elementos necesarios para que se presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y bueno, se investiguen y se combatan estos delitos, ¿no? Entonces ya cuando entra la Fiscalía a investigar ya más a fondo, también tiene ciertas unidades especializadas en como una mini WIF adentro y de alguna manera se encargan de pues también ya denunciar y, bueno, no ejercer la acción penal y de alguna manera pues ya combatir estos delitos, ¿no? Bueno, como les comentaba, pues la Secretaría de Hacienda pues, es la máxima autoridad del sistema financiero mexicano, tiene la función gubernamental orientada a obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar el desarrollo del país. Además, tiene la función de supervisar a las distintas entidades financieras para asegurar que su correcto funcionamiento, más sin embargo, esta función bueno, de supervisión la realiza a través de 3 comisiones nacionales, lo que son la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que va pues, dirigida a todas las entidades financieras, la del sistema de oro para el retiro, para las AFORES, y la de seguros y fianzas, bueno, para las aseguradoras y afianzadoras. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, tiene por objeto supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano a fin de que procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de que, pues, de los intereses del público, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la encargada de supervisar a los sujetos obligados y que cumplan con lo establecido en las disposiciones de carácter general que rijan a cada una de las entidades. La unidad de inteligencia financiera, bueno, pues como les comentaba, ¿no? Recibe los reportes de los sujetos obligados, como por ejemplo son las operaciones relevantes, las inusuales, las internas preocupantes, las de 24 horas, incluso los avisos que emiten las actividades vulnerables. Analizan la información recibida para detectar posibles conductas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y, bueno, disemina los productos de inteligencia realizados, ¿no? A través de tipologías, a través de denuncias, a través de información que nos proporciona a nosotros como entidades financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muy bien, entramos al tema del enfoque basado en riesgos. Y bueno, ¿qué significa, no? Este enfoque y por qué nosotros como entidad financiera o como centro cambiario debemos de trabajar bajo un enfoque basado en riesgos. Bueno, los centros cambiarios debemos tener programas efectivos para combatir precisamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Tales programas abordarán los riesgos planteados por los lavadores de dinero y terroristas que pretenden acceder y usar el sistema financiero a fin de mejorar la habilidad de las propias entidades. ¿Para qué? Para identificar, para vigilar y para disuadir dichas actividades. Estos programas ayudan a las entidades a mantener la reputación sólida que necesitan para combatir exitosamente a nivel local estos delitos, ¿no? Un programa exitoso de este tipo incluirá un mecanismo para identificar aquellas áreas potenciales de vulnerabilidad que deben ser abordadas efectivamente por la entidad, en este caso por el centro cambiario. Identificar y realizar acciones apropiadas para mitigar estas vulnerabilidades es un elemento crítico del programa global de una entidad y ayuda pues a controlar los riesgos asociados al lavado de dinero, pero también al financiamiento al terrorismo. Un enfoque basado en riesgos diseñado razonalmente proveerá un marco para identificar los riesgos potenciales tanto de lavado de dinero como de financiamiento asociados con consumidores específicos y transacciones que suponen, por ejemplo, un mayor riesgo, ¿no? Habiendo analizado el riesgo, la administración de la entidad debe comunicar aquellos riesgos a todas las líneas de negocios, a los directivos, al consejo de administración o en su caso al administrador único y a todo el personal que corresponda. Esta comunicación debe ser escrita en un lenguaje que sea fácilmente comprendido por aquellos que lo usarán, ¿no? O aquellos que de alguna manera están involucrados en un procedimiento de gestión del riesgo específico que va a permitir al centro cambiario un desarrollo de programas de prevención que abordan y reducen cualquier laguna en sus controles. Por consiguiente, la administración de la entidad usa los resultados de la evaluación de riesgos para desarrollar políticas y procedimientos adecuados para enfrentar esos riesgos planteados
por las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Bueno, y el sistema de seguimiento de la entidad, pues debe entonces enfocarse en aquellos productos, servicios, usuarios y ubicaciones geográficas que ya hayan sido consideradas de alto riesgo, porque por medio de esta evaluación nacional de riesgos, ¿no? Un centro cambiario con procesos y evaluaciones de riesgo bien desarrollados y sólidos, generalmente debe verificar su efectividad, incluyendo una revisión independiente de su programa de cumplimiento normativo, como lo es el caso de las auditorías externas, ¿no? Cuando se instauran los programas de prevención, la administración de la entidad debe haber considerado los recursos de personal y el nivel de formación necesarios para cumplir con sus obligaciones. Las disposiciones de carácter general en materia de prevención señalan el establecimiento de una metodología diseñada por la entidad, en este caso por el centro cambiario, ¿para qué? Para llevar a cabo una evaluación de riesgos a los que nos encontramos expuestos derivados de que de nuestros productos, servicios, prácticas o tecnologías con las que operamos. Entonces, al momento de trabajar con un EBR debemos de diseñar una metodología de evaluación de riesgos en donde precisamente nos especifiquemos cómo vamos a identificar, cómo vamos a medir y cómo vamos a mitigar los riesgos a los que estamos expuestos como centro cambiario. Entonces, dicha metodología en su diseño deberá establecer los procesos para esto, ¿no? Para la identificación, medición y mitigación de los riesgos, para lo cual, bueno, se deben tomar en cuenta los factores de riesgo que ya han sido identificados por el centro cambiario, así como los resultados que se hayan emitido en la Evaluación Nacional de Riesgo y las actualizaciones que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dé a conocer a nosotros como sujetos supervisados o sujetos obligados a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La entidad, una vez que tiene ese diseño, la debe de implementar. ¿Para qué? Bueno, pues conlleva ponerla en práctica para conocer el grado de exposición al riesgo que tenemos en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y pues que tiene en relación con cada uno de los elementos de riesgo que ya haya definido la misma entidad y los indicadores correspondientes a cada uno de esos elementos de riesgo, ¿no? Siempre que hayan sido considerados los efectos de los mitigantes existentes, es decir, el efecto de este mitigante debe de incidir en el riesgo de la entidad. Asimismo, permite identificar mitigantes adicionales, o sea, en la implementación podemos establecer, ¿sabes qué? Identificar a lo mejor nuevos riesgos, necesito nuevos controles. Entonces, ahí también es un buen momento para determinar mitigantes nuevos, ¿no? Mejorar los que ya tenemos existentes y pues mantener el grado de exposición al riesgo en niveles acordes al perfil de riesgo de la entidad, al apetito de riesgo que tenga la misma entidad, ¿no? En este caso, el mismo centro cambiario. Se deberá, por último, entramos a la tercera fase. Son tres fases en el diseño del EBR. Es diseño de la metodología, implementación de la metodología y evaluación valoración, perdón, de tus procesos, ¿no? Entonces, esta es la última etapa. Aquí vamos a evaluar la eficacia y eficiencia de la metodología, es decir, de nuestro diseño, teniendo la posibilidad de realizar actualizaciones o modificaciones en ese diseño. Entonces, lo que da lugar a un rediseño de la metodología, incluso también modificaciones en la forma en la que estamos implementando, en la forma en la que estamos presentando los resultados o en la forma en la que los estamos plasmando para identificar, bueno, si sí lo estamos haciendo de manera correcta, si sí nos está marcando exactamente cuáles son los riesgos del centro, si sí estamos enfocando nuestros recursos a, sobre todo, a las áreas donde hayamos identificado los mayores riesgos, si realmente estamos haciendo todo este proceso de EBR de manera adecuada. Muy bien. Para nosotros poder elaborar una metodología, como ya lo vimos, bueno, necesitamos los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos. Esto es un ejercicio o es una autoevaluación del gobierno mexicano coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera con la colaboración de todas las instancias que participan en este régimen nacional de prevención y combate, como ya los vimos ahorita, como son principalmente pues quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Fiscalía General de la República, el Banco de México, incluso también el Poder Judicial de la Federación, el supervisor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros, ¿no? Con la finalidad de identificar y entender los riesgos a los que se encuentra expuesto el país en relación con estos delitos, ¿no? De lavado de dinero, financiamiento o proliferación de armas de destrucción masiva o financiamiento a la proliferación. Muy bien, en la Evaluación Nacional de Riesgos
encontramos diferentes riesgos, ¿no? Y ahorita los vamos a ver en el transcurso de la presentación. Los primeros son los riesgos del sistema financiero en México, es decir, de las entidades financieras, o una evaluación sectoral de riesgo, ¿no? Aquí nos dice que es importante mencionar que algunos de los sectores, bueno, pues obtuvieron una calificación más baja en comparación con la anterior evaluación nacional de riesgos. Recuerden que esta evaluación surgió en 2020, nosotros ya teníamos la primera evaluación que fue publicada por el país en el año 2016. Entonces, comparando esos resultados del 2016 con lo del 2020, bueno, pues antes se encontraban en riesgo alto la banca múltiple G7, las casas de bolsa, las casas de cambio y la banca múltiple comercial, ¿no? Ahora, en esta nueva evaluación, únicamente lo que es la banca múltiple de G7 y la banca múltiple cambiarios se encuentra en riesgo bajo, ¿no? Los otros sectores que antes estaban en riesgo alto ya pasaron a riesgo medio. Y si se fijan ustedes aquí en la lámina, nosotros como centros cambiarios estamos evaluados o estamos calificados como, por la Evaluación Nacional de Riesgos como entidades de riesgo medio, ¿va? Entonces, estos resultados nos van a afectar, van a incidir en nuestra propia metodología y en nuestros propios resultados, ¿no? Y en nuestros mitigantes también. Muy bien, respecto de las actividades vulnerables, también en la evaluación nacional de riesgos se ven cuáles son los sectores más riesgosos. Acuérdense que las actividades vulnerables son parte de la economía formal, todas aquellas actividades que son más susceptibles de ser utilizadas por los criminales para introducir recursos ilícitos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas actividades vulnerables? Bueno, todas las que ustedes ven aquí en las láminas, y esa es la clasificación de riesgo que le otorgó la Evaluación Nacional de Riesgo, ¿no? Por ejemplo, las obras de arte, los vehículos aéreos, marítimos o terrestres, metales y piedras preciosas, joyas o relojes y los servicios de blindaje, todos esos servicios son considerados de riesgo alto. Entonces, si alguno de nuestros usuarios tiene alguna de estas actividades, entonces de antemano este indicador nos va a nosotros a ayudar para clasificar a este usuario en un determinado grado de riesgo, precisamente por lo vulnerable y por lo susceptibles que pueden ser las personas físicas o morales que se dedican a estas actividades, muy bueno, de ser utilizadas por los criminales para lavar activos. Muy bien, entre los riesgos que encontramos, perdón, de lavado de dinero, bueno, la evaluación detecta los siguientes, ¿no? La delincuencia organizada, que es una amenaza muy fuerte para el país. El nivel de recursos ilícitos generados en el país también es otra amenaza. Y la corrupción, ¿sí? Estas son las tres amenazas más grandes en cuestión de lavado de dinero que afectan directamente al país. Y bueno, ¿cuáles son las vulnerabilidades que tenemos como país que van a permitir que precisamente estas amenazas ataquen? Bueno, pues es la certeza jurídica e impunidad y eficacia en la implementación de la normativa, ¿sí? Sobre todo las pocas sentencias que llegan a darse en materia de lavado de dinero, o en materia de estos delitos, ¿no? De recursos operaciones, perdón, con recursos de procedencia ilícita. La economía informal también es otra de las vulnerabilidades, y todos estos recursos que se generan de manera informal y que son más fácil que se mezclen con recursos ilícitos. Operaciones en efectivo en moneda nacional es otra de las vulnerabilidades. Infraestructuras de mercado, operaciones en dólares de los Estados Unidos de América y otras divisas, y movimientos transfronterizos en puertos de entidad y, perdón, en puertos de entrada y salida internacional, ¿sí? Es otra de las vulnerabilidades. ¿Y cómo califica esta evaluación nacional de riesgo todos estos riesgos? Bueno, a través de una probabilidad de ocurrencia y un impacto, ¿no? En caso de que ocurra, ¿qué impacto causaría al país, ¿no? Entonces tenemos esta matriz en donde se fijan, por ejemplo, lo que son el nivel de recursos ilícitos generados en el país, es una amenaza de una probabilidad alta y un impacto alto. En los movimientos transfronterizos en puertos de entrada y salida internacional también tiene una probabilidad alta de ocurrencia y un impacto alto. La delincuencia organizada, la certeza jurídica e impunidad y la corrupción, ¿sí? Estos son los delitos en tanto amenazas y vulnerabilidades que tienen una mayor probabilidad de que ocurran en el país, y que si ocurren, el impacto, la consecuencia o el daño que provocarían, bueno, pues sería muy grande también. Muy bien. En cuanto al financiamiento al terrorismo, la Evaluación Nacional de Riesgos identificó los siguientes riesgos, ¿no? La existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales como una amenaza, la generación de recursos encaminados a grupos terroristas dentro del territorio nacional, también como una amenaza, la existencia de combatientes terroristas de nacionalidad mexicana como amenaza también,
Y ahora, en cuanto a nuestras vulnerabilidades, bueno, pues la posición geográfica que tenemos y sobre todo la cercanía con el país de Estados Unidos y la porosidad en las fronteras también, ¿no? La poca revisión que luego hay en estas líneas fronterizas. La falta de conocimiento y capacitación de nosotros como sujetos obligados sobre temas de financiamiento al terrorismo, porque estamos muy acostumbrados a ver temas de lavado de dinero y a establecer indicadores bien definidos de lavado de dinero, pero descuidamos un poquito el financiamiento al terrorismo y que también existen indicadores y que también estamos sujetos a este tipo de delitos, ¿no? Y la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro, todas aquellas asociaciones civiles, de cometer que actos de financiamiento al terrorismo que sean utilizadas para estar financiando actos terroristas. Entonces, en la matriz de riesgo tenemos, por ejemplo, que la existencia de grupos terroristas nacionales o internacionales tiene una probabilidad muy baja, prácticamente nula, pero en caso de que se presentara el impacto, pues sería muy, muy alto, ¿no? Por ejemplo, la posición geográfica y porosidad que tenemos en las fronteras, bueno, tiene una probabilidad muy alta de que ocurra, pero en caso de que ocurra, bueno, pues el impacto no sería tan alto, ¿no? Sería medio. Y así sucesivamente los demás riesgos, ¿no? Que podemos ver aquí en esta matriz. Muy bien, en cuanto a los riesgos del régimen de prevención, es decir, de las autoridades y nosotros como sujetos obligados, bueno, esta Evaluación Nacional de Riesgos detectó estos riesgos, ¿no? Deficiencias en los sistemas de monitoreo y alertamiento, por ejemplo, de nosotros como sujetos obligados o de las actividades vulnerables, por ejemplo, es una vulnerabilidad, ¿no? El diseño del aviso o reporte conforme a estándares internacionales, sobre todo pues este diseño que hace la misma unidad de inteligencia financiera, bueno, también puede ser una vulnerabilidad porque puede que no esté incluyendo información que puede ser de valor para esta unidad. Falta de obligatoriedad de la normativa para implementar un EBR por parte de los sujetos obligados del sistema financiero. Bueno, pues nosotros como sujetos obligados, pues ya estamos, o sujetos supervisados del sistema financiero, bueno, ya estamos obligados a trabajar bajo un enfoque basado en riesgos. Pues de alguna manera, si se fijan aquí en la matriz, bueno, pues tendría una probabilidad baja, pero en caso de que ocurra, bueno, pues tendría un impacto medio. La falta de obligatoriedad de la normativa perdón, para implementar un EBR por parte de los sujetos obligados, pero de actividades vulnerables. Ellos sí no tienen esa obligación como la tenemos nosotros, por ejemplo, los integrantes del sector financiero. Entonces, realmente, pues sí representa una probabilidad media y un impacto medio también, ¿no? La falta de maduración de los modelos de riesgos de los supervisores de actividades vulnerables para implementar un EBR, en este caso del SAT, ¿no? Que es la autoridad que supervisa precisamente estas actividades vulnerables. Pues entonces, sí, si se fijan, como no tiene un régimen de supervisión muy maduro, pues realmente la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos es muy alto y el impacto también es alto, ¿no? En estos riesgos del régimen de prevención es el que perdón, el que mayor probabilidad y mayor impacto tienen. Y como esta evaluación nacional de riesgos surge en el 2020, cuando estaba todo o cuando estaba en apogeo todo esto de la pandemia, bueno, pues surgen riesgos emergentes, ¿no? Riesgos que surgen en ese momento. Y bueno, esos riesgos emergentes hacen referencia a situaciones, tendencias delictivas o amenazas regionales o incluso mundiales con potenciales consecuencias negativas para el régimen preventivo. Que, por ejemplo, sin presentar aún una incidencia significativa en términos de índices delictivos, irrumpen en el escenario de determinado país. Por ello, tanto las autoridades que integran el régimen de prevención como nosotros como sujetos obligados del sistema financiero y los sujetos obligados de las actividades vulnerables, debemos permanecer atentos a los nuevos riesgos en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que van surgiendo. ¿Para qué? Para asegurarnos de que las medidas que realiza o que realizamos continúen mitigando estos riesgos de manera efectiva y, pues, bueno, que también se puedan detectar informar estas actividades sospechosas a las autoridades correspondientes. Y en esta evaluación, ¿cuáles son esos dos riesgos emergentes que surgieron? Bueno, la primera son las instituciones de tecnología financiera, proveedores de servicios de activos virtuales y sobre todo estas instituciones que tienen relativamente poco de ser reguladas por el país y sobre todo todos aquellos que sean proveedores de servicios con activos virtuales, pues bueno, representa un riesgo emergente, ¿no? Para el país. Y el régimen antilevado y contra el financiamiento al terrorismo ante los riesgos emergentes que también surgieron derivados de esta enfermedad del COVID-19, ¿no? O derivados de esta pandemia, ¿no? Y lo que nos trajo toda la pandemia. Entonces, en este caso, si se fijan, esos dos riesgos tienen
una probabilidad alta de ocurrencia y también un impacto grande, ¿no? Un impacto muy alto de el daño que provocarían estos riesgos, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente tema, que son los criterios de clasificación de usuarios por grado de riesgo, con los que contamos, por ejemplo, nosotros como Centro Cambiario Grupo Global Transfer. En este caso vamos a clasificar a nuestros usuarios, por ejemplo, si son personas físicas solamente con niveles alto y bajo, y si son personas morales con alto, bajo y medio riesgo, ¿no? ¿Y a quiénes se consideran con riesgo alto? Bueno, pues a las personas políticamente expuestas de nacionalidad extranjera, esas de cajón, son usuarios que al tener esta condición pues son de riesgo alto para nosotros. Cambios significativos en el comportamiento transaccional sin una justificación de nuestros usuarios, sobre todo que ya empiezan a manejar volúmenes muy grandes y operaciones ya con volúmenes muy amplios. Dudas sobre los datos y documentos de identificación de los usuarios también. Al tener estas dudas, automáticamente ese usuario se clasificaría en grado de riesgo alto. Usuarios que se encuentran en las listas de personas bloqueadas y opacas, que de hecho no podemos operar con este tipo de usuarios en estos listados, que están en estos listados, pero automáticamente generarían un alto riesgo para nosotros como centro cambiario, ¿no? Aquellos clasificados por la matriz de riesgo en el sistema automatizado, es decir, que por su actividad, que por sus características inherentes, la misma matriz los haya catalogado en un grado de riesgo alto, entonces, pues automáticamente, ¿no? Serán considerados como tal por nosotros. Y las reclasificaciones como resultados del análisis y posible reporte de operaciones inusuales. Por ejemplo, si nosotros analizamos una operación o una operativa inusual de alguno de nuestros usuarios, no hay una justificación, decidimos reportarla, bueno, tenemos la facultad de automáticamente esta persona que reportamos clasificarla en un grado de riesgo alto para nosotros como centro cambiario. Y se considerarán a usuarios de riesgo medio con las siguientes características. Usuarios personas morales cuyos representantes, accionistas o integrantes sean personas políticamente expuestas también de nacionalidad mexicana. Usuarios personas morales cuyos accionistas sean jóvenes con estas características, jóvenes de bajo perfil, por ejemplo, 25 años de edad o menores, y que además sean comunes con otras personas morales y que tengan el mismo domicilio en común. Por eso nosotros debemos de revisar cada uno de los datos de nuestros usuarios para ver si no se comparten domicilios, no se comparten información. ¿Por qué? Porque puede ser una red de personas utilizada precisamente para lavar activos. Muy bien, pasamos al siguiente tema que se le denomina estructuras internas. Estructuras internas es ese régimen al interior de nosotros como centro cambiario, como entidad financiera que debemos tener precisamente para combatir estos delitos. Y tenemos a lo que es el Comité de Comunicación y Control y el oficial de cumplimiento, ¿no? El Comité de Comunicación y Control tiene como objetivo dictar y vigilar el cumplimiento de las medidas y procedimientos del centro cambiario para prevenir precisamente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El oficial de cumplimiento es aquella persona física responsable con la preparación adecuada, debe tener esta preparación, debe tener un nivel jerárquico también considerable, y autoridad necesaria, ¿para qué? Para que pueda realizar la administración y cumplimiento de los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Estas estructuras internas garantizan la gestión eficaz de las políticas y procedimientos elaborados por el mismo centro cambiario. Y bueno, pues sus decisiones son de suma relevancia, ¿para qué? Para mantener una adecuada gestión de los riesgos a los que está expuesto el mismo centro, ¿no? Es de vital importancia estas estructuras internas. Muy bien, perdón. ¿A qué sanciones estamos nosotros sujetos en caso de no cumplir con alguna de las obligaciones que tenemos en materia de prevención? Bueno, pues a todas estas que ustedes ven aquí en la lámina, ¿no? Este, por ejemplo, si tenemos un inadecuado conocimiento de nuestros usuarios, es decir, que no clasificamos a un usuario en un determinado grado de riesgo, que no formamos el perfil transaccional de nuestros usuarios, ¿sí? A eso se refiere. No recabar la información y documentación para la celebración de las operaciones y servicios que los sujetos presten y que acrediten la identidad de nuestros usuarios, es decir, que no generemos un expediente o que nuestro expediente esté incompleto, que no tenga la documentación o la información necesarias. No resguardar tampoco ni garantizar la seguridad de la información y documentación relativa a la identificación de nuestros usuarios, no contar con un sistema automatizado, no contar con estructuras internas, ¿sí?
Para todas estas infracciones, bueno, pues podemos tener una multa que va desde los 10,000 hasta los 100,000 días de salario mínimo o unidades de medición y actualización. Incluso, por ejemplo, el hecho de no contar con un sistema automatizado, no contar con estructuras internas, es decir, que si estás obligado a tener un comité y no lo tienes, que no tienes a tu oficial de cumplimiento, o incluso también que no tienes un manual de cumplimiento, todas estas son sanciones graves que te pueden llevar a la cancelación de registro como centro cambiario, ¿sí? Y entonces, deficiencias en sistemas, deficiencias en manuales y deficiencias en tus estructuras internas también pueden generar una sanción grave. Pueden, ¿eh? No, no siempre lo hace, pero pueden generar una sanción grave que te puede llevar hasta la cancelación del registro para operar como centro cambiario. También realizar operaciones con usuarios que se encuentran en la lista de personas bloqueadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí sí va del 10 al 100% del acto o la operación que estés realizando con esta persona. No reportar alguna operación inusual también va del 10 al 100% de la operación. Y el no reporte de operaciones tanto relevantes como internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales, las realizadas en efectivo en moneda extranjera, dependiendo pues también del sector. Nosotros como centros cambiarios pues no realizamos transferencias internacionales, pero sí realizamos operaciones en efectivo con moneda extranjera. Entonces, aquí la multa puede ir desde 10,000 hasta 100,000 días de salario o unidades de medición y actualización. Y dependiendo de, por ejemplo, si eres reincidente, o si la afectación al sistema financiero o a terceros es grave, bueno, pues te puede llegar también a la cancelación del registro para operar como centro cambiario. Muy bien, ahora ya para terminar, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede usted socio, usted administrador único, apoyar al centro cambiario precisamente en este régimen preventivo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer yo, director también, incluso director general del centro, en su caso, gerente, encargado? Bueno, en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el administrador único y también los socios juegan un papel muy importante, ya que es el máximo órgano de la entidad que puede apoyar en el diseño de estas estrategias preventivas y políticas. Además, de conformidad con las disposiciones de carácter general, se enuncian las siguientes actividades, ¿no?, que tiene el administrador. Aprobar el manual de cumplimiento de la entidad en sustitución de que del comité de auditoría, ¿no? Si la entidad no tiene comité de auditoría, no tiene comité de comunicación y control, bueno, pues le compete al administrador único aprobar estos manuales. Conocer los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos, así como su valoración. Cuando el oficial de cumplimiento implemente la metodología y emite el informe, ese informe lo debe de conocer el administrador único y tiene que aprobar los resultados que ha generado el mismo oficial, ¿no? También cuando hace las actividades de valoración del EBR, es decir, del diseño y de la implementación de la metodología, a manera de informe también se lo tiene que presentar al administrador para que conozca y para que de alguna manera apruebe el plan de trabajo que se tiene para mejorar el EBR. Designar a los miembros del comité de comunicación en caso de que el centro cambiario esté obligado a tenerlo, que recuerden que es cuando son 25 o más personas a cargo del centro, o sea, que trabajan de manera directa o indirecta para el centro, en caso de que se actualice este supuesto para su integración, ¿no?, que mencionamos. Entonces, esas áreas y esos titulares los va a designar precisamente el administrador único. Designar al oficial de cumplimiento también cuando la entidad no cuenta con un comité de comunicación y control. Cuando cuenta con comité, recuerden que entre los mismos miembros del comité se debe de elegir a una persona que sea oficial de cumplimiento, pero si no está esta estructura interna, bueno, compete directamente el administrador único nombrar a este oficial. Y pues bueno, orientar en los asuntos más relevantes en la materia y conocer las resoluciones tomadas por el comité de comunicación y control, en el caso de que tenga, o por el mismo oficial de cumplimiento, ¿no? Sobre todo estos informes que le presenta el oficial de cumplimiento de manera eh, periódica, bueno, los debe conocer el administrador y debe de saber qué es lo que se está haciendo en materia de prevención, ¿no? Y proporcionar, bueno, pues los recursos necesarios, esto es súper importante, proporcionar los recursos necesarios para la implementación del régimen preventivo, ya sean sistemas, capacitaciones, material, infraestructura, o sea, todo lo que necesite el área de compliance o el área de prevención, precisamente para cumplir con los objetivos que se dicta el mismo centro cambiario, ¿no? Sobre todo en tratándose de este régimen preventivo. Como se fijan, el papel es muy importante del administrador único en este régimen y participa de manera activa y de alguna manera debe conocer, ¿no?, y apoyar y dirigir
precisamente este régimen preventivo al interior del centro cambiario. Muy bien, con este tema agotamos la capacitación, esta primera capacitación. Espero que haya sido de mucha utilidad, que los temas que aquí se vieron realmente hayan sido de mucho interés, que se hayan comprendido. De todos modos, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier observación que necesiten hacer respecto de el contenido de la presentación, con mucho gusto estoy a sus órdenes a través del correo cc@globaltransfer.com.mx. Y bueno, pues ahí con gusto recibo sus comentarios, sus dudas o sus sugerencias también, ¿no? Para mejorar este tipo de cursos. Bueno, pues no me queda más que agradecer el que me hayan escuchado, el que me hayan visualizado un poquito y les deseo una muy bonita tarde, un muy buen día y una disculpa de antemano por la tos y por estos inconvenientes que he tenido de salud, pero bueno, pues traté de estar al 100, lo máximo que pude con ustedes y espero haya sido de mucha productividad, ¿no? Esta capacitación. Bueno, pues muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego.